Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Tu final es grandioso. Vamos a la Sagrada Biblia, el libro de Job, capítulo 8, versículos 5 al 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Estas palabras son muy ciertas. Si buscamos a Dios, el futuro va a ser grandioso, ¿verdad? Pero quien las está diciendo, las está aplicando mal. Porque quien está hablando aquí es otro amigo de Job llamado Bildad. Su nombre significa antigua amistad. Y aquí Bildad le está diciendo a Job que él no busca al Señor, que si lo busca en verdad, las cosas van a cambiar. Que si él es limpio, le está diciendo que él es sucio, que está en pecado, y es el pecado el que lo ha llevado a esa situación. Y eso era falso. Recordemos que allá en Job 1:1 dice que Job era un hombre temeroso y apartado del mal, un hombre recto, perfecto. Y es muy peligroso cuando uno señala a los demás y los juzga. Sí, es cierto, Dios bendice a sus hijos, pero esto era una prueba a Job. No porque él estuviera mal le sucedió todas esas cosas. No porque él estuviera en pecado. No porque él no buscara a Dios. Sí, el final de todo hijo de Dios es grandioso. Pero la aplicación que está haciendo aquí Bildad como amigo de Job no es correcta. Lo está señalando, lo está acusando. En vez de ser una ayuda, está siendo un estorbo. Y muchas veces como cristianos es mejor cerrar nuestros labios y no decir nada para no ofender a los demás, porque nosotros no sabemos lo que le está sucediendo a la persona. No sabemos cuáles son los motivos por los cuales está pasando esa situación. Y Bildad tampoco sabía eso de su amigo Job. Entonces, lo que se está mencionando es siempre confiemos, como dice la Escritura en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando crea que me esté faltando, esa promesa del verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El final de un hijo de Dios es maravilloso, es grandioso, pero no pensemos que porque alguien está pasando por una crisis es porque entonces está en pecado, es porque entonces se alejó de Dios, porque aquí Job no muestra eso. Hoy dejémonos usar por Dios y lo que digamos a los demás sea para bendición y no para maldición. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.